A ver, checamos si ya tienes oportunidad de poner tu micro, Esther. A ver, hagamos prueba de audio. Ya, ¿Ya? ya, Ay, ya se pudo. no sé qué pasó, que se bloqueó. Perdóname. No, no fue Sí, intencional. me A tenía ver, bloqueada. a ver, cuéntanos, vamos a ponernos románticos con los primeros 2 puntos de la clave del éxito de Disney. La atención de los detalles. Te ha tocado, a lo mejor, que obviamente des un buen servicio y a lo mejor algún familiar, algún paciente te contacta para atender o cuidar a alguien por fuera. Sí, profesor, digo, ya en todos estos años de ejercicio laboral hemos Claro. tenido muchísimos detalles por parte de los familiares, Sí, y en particular me ha pasado tanto experiencias buenas como malas, porque le cuento una experiencia mala en el sentido de que me estaba confundiendo el familiar con otra persona, o sea, otra enfermera. Y me decía que yo había tenido una muy mala atención con su hijo, que no quería que lo atendiera, que, por favor, me alejara de su hijo. O sea, muy, muy agresiva se puso el familiar. Entonces, lo que hizo mi jefa en ese entonces fue cambiarme de pacientes y alejarme un poco de ese familiar. Esa persona era la abuela del niño. Cuando llega la mamá, pues, obviamente me reconoce y me dijo: "Mamá, es que ella no es, la estás confundiendo". Pero a lo mejor ahí, el detalle es que puede haber agresión hacia nuestra persona, solamente por ese detalle. Es eso en cuanto a una experiencia mala. En cuanto a una experiencia buena, hemos tenido más buenas que malas, porque, bueno, la atención que damos es muy buena, o sinceramente, este, tenemos un buzón de quejas para cualquier situación que, pues, ocurra durante nuestra atención hacia los, pacientes, y tenemos unas cédulas de satisfacción del usuario. Entonces, procuramos, digo, no tener quejas. Sin embargo, existen, pues, todavía personas que no les gusta a la mejor al 100% su trabajo, contestan mal, detalles así, claro. pero los papás siempre reconocen cuando alguien los atiende muy bien, entonces, siempre agradecen mucho el servicio y, por ejemplo, después de que ya sale su bebé de alta, pues, nos dejan un pastel, nos dejan unas Ah, galletas, qué lindos. está súper agradecido, nos dejan plumas, nos dejan muchísimos detalles. Ahorita por la pandemia no se ha podido, de repente, recibir ya nada o bueno, no se les puede hacer, entrega de regalos, porque cada año se hacen regalos a los pacientes a nivel institucional. Muy Sí, buenos regalos les llevan a los niños, pero ahorita también los los familiares como tal ahora sí que nos reiteran su agradecimiento y le digo, a veces llevan, pues, detalles para tanto para los médicos como para las enfermeras, para todo el personal que está atendiendo a su paciente, ¿no? Entonces, yo creo que reconocen un poco la atención de calidad que se les da. Y le digo, pues son más experiencias buenas que malas, porque realmente hacemos el trabajo con cariño, pues yo siempre les digo a mis compañeras, tengan en cuenta que o pónganse del otro lado, porque hoy la mamá está angustiada, está estresada, está bloqueada, no sabe ni de lo que le estamos hablando. Es que me dicen: "Es que ya le di la capacitación y no me entiende". Le digo: "Es que no sabemos qué traiga, o cuál es su entorno, a lo mejor no tiene dinero, viene de muy lejos, son pacientes que tienen, pues, muchos gastos económicos". Entonces, todo eso les estresa. Em, y le digo, pues, a la mejor hasta el más, pobre familiar, digo, agradece con pues, muchas gracias por sus atenciones, ¿no? Y con eso uno se queda también muy satisfecho, profesor. Pero sí, más experiencias buenas que malas. excelente, muy bien.
Pues continuamos. Ay, Samuel está de regreso. Listo. Ay, perdón. Entonces, esos puntos también son importantes, ¿no? Los detalles del agradecimiento y el reconocimiento del trabajo y del esfuerzo. Samuel, qué bueno que regresaste. ¿Tienes oportunidad de prender tu micro? No sé si gustas apoyarme con leer el punto 3.4 o estás ocupado, como tú me digas. O si no, escriben en el chat, como gustes. Si estás ahorita trabajando, nada más ponme en el chat. No puedo y seguimos. Bueno. No, y esto sí escribió Samuel. Eso es para incorporar al compañero. Ah, creo que está conectando el audio. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No sé si le anda fallando el audio. Dice conectando el audio. A ver. Dedica. A ver, si quieres, o ponnos en el chat. Puede ser a lo mejor tu conexión a internet. Bueno. Retomando entonces punto 3 y punto 4. Viene la parte interesante aquí. Todos predican con el ejemplo y todas las cosas predican con el ejemplo. ¿Sale? Es complicado. A veces, incluso nosotros mismos, yo soy de esas personas, ¿no? A lo mejor para dar consejos a los demás, pues estamos buenísimos, ¿no? Pero ya seguirlos y hacerlos y aplicarlos en mi vida misma, mi vida propia, pues es diferente, digamos, ¿no? Vamos a mencionar algo común, en el que todo el mundo opina y se mete, y yo sé que es un tema, pues, importante, ¿no? El cuidado de la alimentación. A veces estamos mencionando a las personas. Elizabeth, bienvenida, buenos días. Bueno, estamos ahorita hablando de las 7 claves del éxito de Disney, ¿sale? Como parte de un ejemplo de las estrategias importantes que se han implementado hoy en día en las organizaciones y cómo Disney ha crecido y se ha posicionado como una empresa importante a nivel mundial y se ha adaptado a los cambios y retos de la sociedad, de la globalización y de la competencia, ¿no? Del mercado. Ahorita regresamos con el punto 1 y 2, ¿vale? Estamos hablando del punto 3 y punto 4. El punto 3 nos dice que todos predican con el ejemplo y el punto 4, todas las cosas predican con el ejemplo. Mencionaba ahorita que en el área de la salud, por ejemplo, las personas nos piden un consejo, ¿no? Y uno pues a veces tiene que dar su opinión o su consejo. Sin embargo, la parte interesante es que pues no somos también capaces de seguir al 100% nuestras palabras con nuestras acciones. Perdón que lo diga, voy a mencionar esto y es una realidad. Ahorita, ustedes no están para saberlo, ya he bajado como 15 kilos, estuve peor, estoy yendo con un bariatra y demás y con nutriólogos. Yo sí soy muy quisquilloso y creo que la mayoría de la gente que dice, bueno, si quiero bajar de peso voy con el bariatra o el nutriólogo o la nutrióloga, que pues de entrada la imagen proyecte pues salud y proyecte que pues evidentemente su vida se rige en una buena alimentación, ¿no? Por su aspecto. Es feo que lo digamos, pero es la realidad, ¿no? Ustedes, siendo muy honestos, a la par de mi pensamiento. Para mí, la persona que me diga de salud o de nutrición, si está llenito o llenita, pues como que para mí contrarresta un poquito la credibilidad, pienso, no sé, o cómo opinan ustedes. O si hay algo hay que ver, o no. Sí. Sí, es importante a veces que lo que proyectamos, lo que decimos con lo que hacemos, ¿no? O sea, todo va en cadena, ¿no? Todo es una conexión de las cosas. Igual pasa con las organizaciones, ¿no? Ejemplo, podemos tener jefes que sean muy
muy incisivos, muy repetitivos, en decir, ¿sabes qué? Es que no me gusta tu actitud porque eres grosero con las personas. Pero, sin darse cuenta, pues él o ella también es así con las personas, ¿no? O sea, me explico. A veces sucede que vemos la paja en el ojo ajeno y no lo que realmente nosotros tenemos. Y también hay autores que han mencionado que las personas a veces son reflejo de de lo que no nos gusta, de lo que somos, a lo mejor, ¿no? Es que me caes gordo porque eres así, o me caes gorda porque eres así. A lo mejor estoy proyectando algo que yo soy, que tengo, que me molesta, y yo lo reflejo en alguien más. No sé si esto tenga congruencia o tenga razón o me equivoque. A ver ustedes qué opinan referente a esto. Chicos, chicas. ¿Sí? Sí les ha tocado jefes que a lo mejor son buenos diciendo lo que debes de hacer, lo que tienes que decir o cómo te debes de comportar, pero quizás ellos pues no son como que el vivo ejemplo, ¿no? ¿De eso o no? Sí, profesor. El ser humano también es incongruente en ciertas formas, ¿no? Somos imperfectos. No somos Sí, perfectos. por Claro. ejemplo, en el sentido del reglamento tan solo del uniforme de, Ok. por ejemplo, de las enfermeras, pues Sí. nos tenemos que disciplinar muchísimo. Solo que, por ejemplo, te dicen, no puedes llevar uñas pintadas, tienes que llevar el pelo recogido, tienes que portar el uniforme correctamente, los zapatos limpios, y resulta que la supervisión lleva las uñas de acrílico, no sigue, pues se puede decir que las reglas, ¿no? Entonces, cuando dicen, si ella no lo hace, ¿por qué me lo está exigiendo? No lo sé si es un ejemplo. Sí. Y lo que No, usted claro. decía, ¿no? Uno va a consulta, no sé, estoy hablando del ISSSTE, y te dicen, estás pasada de peso, por ejemplo. Y el que me está atendiendo es un doctor súper obeso. Claro. Entonces, como que ahí, pues uno dice, ay, pues ahí le encargo a usted también, ¿no? No sé, es Claro. unos ejemplos que me salen ahorita en el momento. Claro. De que así es en las organizaciones. Si quieres que yo siga un ejemplo, entonces tú compórtate a la altura de lo que me estás exigiendo o me estás pidiendo. Ya vemos ahorita mucha preocupación del área de la salud en eso, ¿no? Ya el tema de cuidarse a sí mismo es algo que sí está siendo importante. Ah, sí, Porque, claro. Claro. claro, ya Profesor, es. ya le dije doctor. ¿Mande? Ya le dije doctor. No se preocupe. Está bien. Y la otra, por ejemplo, a mí me pasa luego ir, bueno, al hospital, obviamente. El hospital, yendo a un hospital 6, 7 de la mañana, ¿qué encuentras alrededor o afuera? A mí me ha tocado ver médicos que están con el café y el cigarro. 7 de la mañana, ¿no? Y dices, chirrión, y ese es el que me cuida. O el que me atiende, ¿no? Yo de entrada ya dejé el cigarro, ya tiene como 2 años. Cuando empezó la pandemia yo fumaba. No fumaba así cajetillas y cajetillas. Uno diario, era como mi premio del día, entre comillas. Pero vino la pandemia, falleció un familiar de mi edad, más joven, sin nada de vicios. Y dije, no, pues imagínense, ¿no? Ahí sí uno se pone a reflexionar de la vida y dices, no vale la pena el gastar en cigarros, ¿no? Pero aún así observo y digo, sí es cierto, o sea, como a veces uno suele ser incongruente, ¿no? De cuídate, atiéndete, chécate, ve esto, ve el otro, ve aquello. Y pasan cosas, ¿no? Bueno, entonces, en este punto 3 y 4, lo que nos dice Disney es tratar de crear una cultura de que exista el promotor de esa cultura organizacional, de esos mensajes, de esa actitud, de esas estrategias, pues es el encargado de cada área o departamento.
Ujú. Ya. Agarro aquí. Ujú. Ya. Así. Que apaguen sus audios. Listo. Ay, perdón. Ay, Dios, sábados que no me llegan médicos, por cierto. No me llegó mi médico radiólogo. Bueno, seguimos. Lección número 5. Muchas orejas escuchan mejor a los clientes. Y con esto nos vamos a mencionar en este punto. Tampoco con el afán de que se preste a chismes, rumores, problemas, radiopasillos. No, ¿vale? Entonces, con esto lo que vamos a hacer mucho énfasis es que debemos de indirectamente, sea mi paciente, sea mi área, sea mi departamento, debo de también escuchar las opiniones y los comentarios, no con el afán de andar de lleva y trae, ¿no? Chismes o problemas entre departamentos, sino también hacer mención, a lo mejor de algunas inconformidades o quejas, aunque sean de otras áreas, pero canalizarlo de una manera positiva hacia el jefe de área, el director o compañeros, ¿no? Como una oportunidad de decir, bueno, que el cliente me está percibiendo así o está percibiendo al compañero o la compañera de esta manera, ¿no? Que claro, todos tenemos muy malos días a veces, ¿no? Esa es la realidad, o sea, y aparte los turnos. Por acá, ahorita el tema de la pandemia, muchos de ustedes tuvieron que doblar o hasta triplicar turno, ¿no? O sea, entonces también entender que, que nuestra productividad, nuestro desempeño, nuestra actitud, pues también se puede ver mermada por el cansancio, que eso es normal, somos personas a final de cuentas, ¿no? Entonces entendamos que, que eso también es importante señalar o destacar, que debemos escuchar. Incluso yo siempre he hecho hincapié cuando me ha tocado brindar algún tipo de capacitación en áreas de salud, en que involucremos a personal de intendencia, de mantenimiento, de vigilancia. ¿Por qué? Porque casi siempre, y lo voy a decir así muy feo, pero es la realidad, pues son como las personas invisibles de la empresa, entre comillas, ¿no? Y muchos de los planes, metas, proyectos, estrategias y demás, no se está involucrando a estas personas o estas áreas, ¿no? Y también el cliente, veámoslo así, o el paciente, el primer acercamiento que tiene con la institución, pues es con el guardia de vigilancia, con la persona que está a lo mejor por ahí en los pasillos, la persona de intendencia, por ahí puede estar pasando el de mantenimiento. Entonces también hacerlos partícipes, brindarles una capacitación, pedir mucho el apoyo de alguna cuestión, porque lo primero que van a decir es que no es mi área, no me corresponde, ¿no? Cambiar un poquito esa actitud y decir, bueno, ok, a lo mejor no es mi área, pero yo puedo canalizar la información correcta con las personas correctas, o canalizar al paciente o al cliente con las personas correctas o indicadas, ¿no? Que ellos también tengan la facultad de resolver, ¿no? Eso también es un punto importante. Ahora, siguiente punto a considerar, que es el punto 6, recompensa, reconoce y celebra. A veces nos pasa que, vamos a mencionar este ejemplo claro, hay un ascenso de algún compañero o compañera, ¿no? Hay muchas opiniones alrededor de todo esto, ¿no? Está el compañero o compañera que dice, ay, qué padre, te lo mereces, tienes todas las capacidades, la experiencia, las facultades, bla, 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 ¿no? O sea, vemos lo bueno y nos alegra el éxito de los demás. Pero también
hay otra postura, ¿no? Que a lo mejor puede que la persona, pues no tenga la experiencia o X o Y, o que haya ganado ese puesto por otros medios, pero bueno, no nos corresponde, pero casi siempre he escuchado pues esa duda de las personas, de los compañeros, diciendo, uy, pues, ¿qué habrá hecho? ¿O cómo la habrá hecho? O es que es porque es amiguita de, compañera de, padrina, comadre, sobrino, familiar, X, ¿no? Entonces, ahí también nos hace falta tener esa capacidad, esa humildad. A lo mejor las cosas se dan de la forma que se tengan que dar, pero independientemente debemos de, pues, ver las cosas positivas de otros, ¿no? O sea, a lo mejor ahí nos falla mucho o hay muchas dudas, muchos miedos, muchas envidias, porque también en los trabajos, perdón que lo diga, existen envidias, ¿no? Y también vamos a ver la otra postura, los jefes. Hay jefes que les alegra ver que su personal se desarrolla, crece, ¿no? Eso está padre, pero hay otros jefes que dicen no, o sea, limitan a su personal a quedar estancados o sometidos a su, vamos a decirlo así, a su poder, entre comillas, porque tienen miedo de que es que se va a rebelar, o es que me va a restar autoridad, o es que me sirve y es útil para mí. Entonces, ahí también podemos ver muchos escenarios, ¿no? Esos dos puntos, a ver, ¿ustedes se consideran personas que a lo mejor sí se alegran y reconocen el éxito o las cumplimiento de las metas de los demás o no? Y si han observado a lo mejor, si ustedes ascienden o tienen un crecimiento en la empresa, ¿cuál fue la reacción o postura de sus jefes? A ver, compártanlo. En el punto 6, reconoce, recompensa y celebra. Cuéntame su experiencia. Yo celebro y reconozco cuando alguien tiene un ascenso, o sea, lo felicito, la felicito. Y 2, si yo ascendí o tuve un ascenso o un demás, mi jefe, mi jefa me reconoció, me celebró, me hizo esa, pues bueno, vio en mí eso positivo o no. A ver, cuéntenme. Compártanme, a ver, compartan aquí experiencias, comentarios referente al punto de reconoce, recompensa y celebra. Bueno, yo voy a hablar por mí. Claro. En el momento que me ascienden a mí a una área de jefatura, Sí, primero pues me dio mucho gusto que reconocieran mi trabajo. claro. Pero por otro lado sí hubo gente que me dijo, híjole, no la vas a hacer, ahí donde te mandaron hay muchos conflictos, no creo que la hagas. O sea, prácticamente me estaban ya dando el tiro de gracia antes de. Ok, Hay gente que me felicitó, por ejemplo, en ese entonces las jefas, pues obviamente me dijeron que me iban a poner como prueba y que, pues bueno, a ver si lo lograba, ¿no? Entonces, ese fue uno. En la actualidad, yo a lo mejor estoy a veces haciendo lo mismo y uno se da cuenta ahí que pues a veces la riega, ¿no? Porque ascienden a mucha gente por parte del sindicato, pero se supone que para esos ascensos tiene que contar la antigüedad, obviamente la actitud de servicio, que no tengas ningún reporte, que realmente te capacites. Creo que esos son los puntos que tendrían que tomar en cuenta. Sin embargo, pues bueno, uno se da cuenta tristemente que es no lo sé, si por preferencia hacia ciertas personas no tienen pues se puede decir que esa evaluación en esos puntos importantes. Entonces la gente se enoja porque hay ascensos que pues son injustificados, digámoslo así. Entonces, pues sí nos ha pasado de las dos cosas, tanto a lo mejor que no felicitemos a la gente que asciende, así como en algún momento nosotros también lo vivimos como experiencia. Bueno, eso es lo que le puedo comentar. ok, muchas gracias, Esther. Por acá, no sé, Samuel está ocupadito o no sé, a ver quién quiera
compartir su experiencia, un ejemplo. Eli, bienvenida. Ya vi que levantó la manita. Dígame. Anda ocupado. Bueno. ¿Quiere participar, Eli, o está ocupadita, como usted me diga? ¿No se escucha nada? Ah, ok. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Sin problema? Sí. Sí me puso aquí Eli que no se escucha nada. Ok. Bueno, a ver si ahorita se reincorpora con nosotros Eli. Y al final de cuentas, el punto 7, Disney reconoce es que todas las personas hacen la diferencia. Permítame. Ya. Silencio un poquito porque me da pena. Estaba pasando el perro viejo. Qué pena. Bueno, regresamos entonces. El punto final de Disney. Vamos a continuar obviamente la sección virtual, pero ya para concluir, el último punto es que todas las personas hacen la diferencia. A veces, ¿qué quisiéramos, no? Coincidir con personas que sean de mi mismo nivel sociocultural, económico, familiar, con mis principios y valores, educación, nivel educativo, etcétera, ¿no? Pero esto no siempre es así. Hay que también tomar en cuenta que lo que da un peso, un valor importante en una organización es precisamente la diferencia. Lo que nos hace diferentes es lo que realmente representa un beneficio importante y valioso para la empresa. Entonces, entendamos el hecho de que el éxito de las organizaciones, pues son aprender a adaptarnos, a pensar, a congeniar, o no, bueno, no congeniar porque va a ser imposible al 100%, pero por lo menos a saber llevar, a ser empáticos, a trabajar con personas que a lo mejor piensen distinto a mí. Esa diferencia le da una importancia, un valor, un peso a las personas y a las organizaciones propiamente, ¿no? Esa es como que la conclusión de esta primera parte. Ahora, voy a poner brevemente, si me lo permiten, en plataforma, está en la semana número 3, el video de esta semana, que bueno, nos hace reflexionar un poquito acerca de Gunjo. No sé si ustedes habían llevado previamente, durante la carrera o en alguna formación previa, habían escuchado algo acerca de lo que es Gunjo, o ya la habían visto, o les había sonado la palabra o la frase, o no, o sí, o cuéntenme. ¿Tuvieron oportunidad de ver durante la semana en plataforma este videíto de Gunjo? O con toda honestidad, pues no han podido, entonces no pasa nada. Ya lo vimos, ¿no, profesor? En la materia, durante la semana 2, sí, en clase. Sí. Ah, bueno, ok. Perfecto. Entonces, en conclusión, también Gunjo nos hace ese énfasis, ¿no? De algunos puntos que debemos de considerar. Si ustedes notan, algunos de los puntos de Gunjo, digámoslo así, se parecen a las claves del éxito de Disney, ¿sale? En cierta forma, claro está, ¿no? Lo de motivar a los demás, lo de aprender a trabajar en equipo, lo de ser congruentes, por supuesto. Entonces son cuestiones relevantes que debemos de tomar en consideración
en las organizaciones para poder realmente trabajar en un cambio. Y ese cambio, pues no es algo que se dé por sí solo, de la noche a la mañana, sino que también debemos de tener mucho, pues cuidado, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha paciencia, sobre todo eso, la paciencia, ¿no? Los resultados, las cosas no se van a dar de la noche a la mañana y por sí solos. Entendamos, por supuesto, que Roma no se hizo en un día, o sea, que las cosas que queremos realmente trasciendan o tengan una importancia importante o relevante, perdón, pues requiere un esfuerzo, requiere mucho trabajo, requiere mucho tiempo, mucha paciencia, mucha disposición también del personal, ¿no? Entonces, hablemos ahorita del enfoque humanista de la administración. Vamos a hablar 4 puntos o ideas importantes referente a esto. Vamos a hablar del enfoque humanista de los autores Otway Teff, de Mary Parker Follett y de George Elton Mayo. De manera de resumen o de conclusión, y platicamos de esto y concluimos con los principios de la administración hospitalaria. Vamos a ver el punto 1 acerca de la escuela humanista. Nos dice que en los últimos años se ha dado mucho énfasis en el desarrollo, en el tema de los recursos humanos. Si bien es relevante, es importante destacar que hoy en día no siempre hay esa congruencia. O sea, el recurso humano es importante y valioso para la organización. Hay que trabajar con ellos, hay que desarrollarlos. Punto a favor, check, palomita. Pero viene la otra parte. Creo que la pandemia también trajo muchas consecuencias, vamos a decirlo así, en la cuestión de que hubieron reestructuración en las empresas. O sea, reestructuración referente a, pues, recorte de personal, ¿no? Entonces, también el recorte de personal, pues, genera, pues, en los colaboradores que se quedan, pues, esa, primero que nada, miedo, desconfianza, también la cuestión relevante de, pues, esa inestabilidad, porque cuando empiezan a recordar personal, ¿qué generan en los colaboradores? Primero, el miedo de, me voy a ir, me van a correr, ¿qué va a pasar? Segundo, la parte importante que es la forma en la cual los que se quedan van a cambiar su dinámica de trabajo, porque hasta que se contrate a la otra persona, o incluso hay veces que las empresas dicen, ya recortamos este personal y ya no van a haber contrataciones. O sea, los que nos quedamos, nos quedamos. Entonces no vamos a contratar más personas. Y la reasignación y distribución de tareas, ¿no? O sea, a lo mejor el trabajo lo manejaban 3 personas, recortan 2, se queda una. Entonces imagínense lo cansado, lo complicado, lo que genera en el trabajador, pues que sobrevivió, digamos, a ese recorte personal. Entonces también son muchas situaciones, problemáticas, cambios. Si bien la pandemia, pues se fue eso, ¿no? Fueron cambios, pero también, ¿qué relevante fue en la organización o qué se percibía más bien en la organización al darse esos ajustes, esos recortes de personal? ¿Alguien de ustedes ha trabajado en alguna empresa y les ha tocado presenciar una reestructuración, un recorte de personal, o ustedes han vivido, lamentablemente, porque a lo mejor alguien también haya vivido este tipo de situaciones, ¿no? A ver, compártanme alguna experiencia, sí o no. ¿Qué pasa ahí? Yo en lo personal no. ¿No lo has vivido? Ok, Esther, gracias. No sé, Samuel o Eli. O algún familiar, quizás, o alguien cercano a ustedes, fue víctima de algún recorte, o en su empresa se dio el recorte y él o ella se quedó en la empresa. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, Ahorita en la pandemia, Doc, profesor, pues yo creo que muchos sí tuvieron esa mala experiencia. Y claro, digo, vemos profesionistas que están a lo mejor trabajando de taxistas, emprendieron un negocio, porque bueno, ya la empresa pues ya no pudo continuar con esas personas, lo que es lo que yo he visto ahora últimamente. totalmente, ¿no? Entonces, hay que entender precisamente que el enfoque humanista es aquel que nos hace ver, pues, esos cambios, ¿no? Y también ver más allá de las consecuencias de que en aras de reestructurar, de optimizar recursos, de muchas justificaciones, explicaciones, entre comillas, pues el sacrificar el personal, pues no siempre es la mejor decisión. O sea, también hay que ver precisamente que las personas, pues, no son máquinas, que las personas deben de, en cierta forma también adaptarse, pero también debe de darse esa situación, digámoslo así, en la cual comprendamos cuáles son sus expectativas, deseos, necesidades y evaluemos otros puntos, más allá de los aspectos profesionales y técnicos, entender la parte social, la parte psicológica de las personas. Actualmente hay una norma oficial mexicana que es la 035 que nos habla mucho en la parte de las enfermedades y riesgos laborales, pero más que nada enfocándonos al estrés, ¿no? Entonces, el estrés, pues nadie se escapa, todos vamos a vivir estrés, pero aquí es que tanto la organización, ese estrés genera en el colaborador, pues ciertas afectaciones en su salud, en sus emociones, en su condición socioeconómica, ¿no? Familiar, cultural. Entonces, entender todo esto también nos hace énfasis, por supuesto, en que debemos de ser empáticos, ¿no? De saber trabajar, saber evaluar si quizás en mi empresa hay un clima laboral tóxico, si yo noto enfermedades de trabajo, incapacidades, riesgos laborales. A lo mejor son porque estamos fallando en la organización. Incluso, ¿no? Hay enfermedades que se suscitan y se adquieren dentro de la empresa, ¿no? Por, por cuestiones, ahorita con el tema del COVID, la exposición que ustedes están teniendo a estas enfermedades y también por motivos de la carga excesiva de trabajo, o sea, el estrés detonan otras enfermedades, ¿no? Como ustedes bien saben. Entonces, el enfoque humanista trata de decirle a las personas, a las empresas, perdón, claro, no vamos a tratar a todo el mundo de a ver qué quiere, chiquito, chiquita, mi rey, mi reina, a ver qué se le ofrece, ¿no? Tampoco, pero sí vuelvo a ser muy repetitivo, la palabra empatía, yo creo que ya están cansados de escuchar la palabra empatía, pero ese es un punto que hace falta mucho, sensibilizar, ¿no? En esa parte. Ahora, en la parte de la administración dentro del enfoque humanista, podemos resumir que hay investigaciones desarrolladas en la parte de la psicología industrial que nos explican algunas de las metodologías enfocándonos como eje de estudio el colaborador o el trabajador. Más allá de esto, ver de qué forma voy a incentivar e incrementar y mejorar su productividad y también qué otros aspectos probablemente están a la periferia, alrededor de, beneficiando o afectándole, ¿vale? Y de igual manera también hacer las adecuaciones dentro de la organización, pues que sea favorable para las partes involucradas, tanto para el trabajador, para el patrón y para los efectos o fines de la empresa. Resumen,
La administración humanista, la administración de personal hoy en día conlleva o implica estas tareas importantes. Más allá del reclutamiento, selección, contratación de personal, la capacitación y la orientación. El otro tema, el concepto de la fisiología del trabajo. Y yo agregaría también la ergonomía de trabajo, porque a veces muchas de las enfermedades también tienen que ver por inadecuado maquinaria, equipo, mobiliario, utensilios, herramientas, que a la larga pues perjudican y generan ciertas enfermedades y problemas en el trabajador. Estudio para la prevención de accidentes laborales al momento de realizar las tareas propias del puesto de trabajo y el estudio acerca de la fatiga del personal. El tema ahorita que sale mucho a relucir a ustedes fue el burnout, ¿no? El cansancio, el hartazgo, la sobresaturación de trabajo, ¿no? Orway Teff, autor de la obra Instinct Industry, nos habla acerca de otros aspectos que se deben de tomar en consideración dentro de las organizaciones, como serían las preocupaciones y ambiciones de los trabajadores. Si bien, como ya se ha mencionado repetitivamente, la administración es un arte y el administrador es el maestro, educador, debe partir de la naturaleza de la especie humana y lograr una dinámica y colaboración con los colaboradores, valga la redundancia, con los trabajadores, lo cual será indispensable en el desarrollo productivo de la empresa, sugiriendo también que cada jefe debe de ser un líder, además de ser un símbolo de democracia y que en las empresas trabaje en forma participativa y no de manera autoritaria. Entonces, ahí entra un punto también importante, la democratización. Muchas de las acciones y decisiones deben de cuidarse y deben de no imponerse, sino deben de someterse a opinión y valoración de los colaboradores. Entonces, en resumen, Orway Teff nos habla precisamente de la democratización por parte del líder, o sea, pedir la opinión de los colaboradores. Siguiente, Mary Parker Follett. Ella nos habla en la teoría de las relaciones humanas, enfocándonos en la psicología industrial y organizacional, formulando los siguientes principios. El principio de contacto directo, el principio de las relaciones recíprocas, el principio de la ley de la situación y el principio del control sobre los hechos. Entonces, estos estudios se basan en entender los procesos relacionados con la motivación y el liderazgo que ocupan un papel primordial en todas las organizaciones. O sea, ella empieza a enfocarse en estos dos puntos, son importantes o son clave para lograr el éxito de una empresa, ¿vale? Motivación y liderazgo. Complementando a ello, George Elton Mayo hace una investigación, un experimento, mencionando que su experimento se desarrolló en diferentes etapas, que tienen que ver con en una fábrica, ¿sí? Él implementó diferentes cambios con el ambiente de trabajo, la iluminación, la acústica, los ruidos, con la relación en la productividad, en la eficiencia de los trabajadores, de los obreros. Entonces, el factor ambiental, el factor estructural, instalaciones, maquinaria de equipo también implica o impacta, considerablemente con la producción o con la relación del trabajador, ¿vale? Con la forma en la cual el trabajador obtiene o mejora su desempeño. Bueno, finalizando con todo ello, ya